Hay conversaciones o llamados de atención que molestan. Y muchas veces no es ni siquiera la situación como tal, sino la forma de decirlo. El famoso tonito. Esas situaciones son casi siempre problemas, los cuales son inevitables en las empresas. Entonces, aquí el problema no es el problema en sí mismo, sino la manera en cómo reaccionamos al problema. Esa manera de reaccionar, ese tonito, son algunos de los puntos que cubre el tema de este episodio. La inteligencia emocional. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios presentan Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Para entender el concepto de inteligencia emocional, nuestra invitada Gilma Úsuga comparte esta historia. Nosotros tenemos un ejemplo absolutamente reciente empresarial, como el caso de Arturo Calle en medio de la pandemia. Esta firma, por ejemplo, anunció en medio de la pandemia que seguiría pagando el salario de sus empleados y no dijo ni hasta cuándo lo iba a pagar ni cómo lo iba a pagar, pero se visibilizó tanto que fue la primera empresa a la que el gobierno le facilitó los subsidios a la nómina. Unas filiales de Ecopetrol, Biobolsa y Esencial la llamaron para hacer kits médicos y esta empresa reactivó todo su personal en medio de la pandemia para hacer kits médicos. Hicieron 147,000 kits que entregaron a personal de salud. Y esta empresa, lo que salió de la pandemia fue fortalecida con una nueva línea de productos. Entonces, tenemos inteligencia emocional, así casos a borbotones en el mundo empresarial. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. Nuestra invitada hoy es Gilma Úsuga, quien nos explicará el concepto de inteligencia emocional. Gilma es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 25 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación para empresas con desafíos locales y multinacionales. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en el manejo de comunicaciones en situación de crisis, gestión de asuntos públicos y relacionamiento estratégico. Fue directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de las aerolíneas colombianas ACES, Avianca y Avianca Holdings S.A. Actualmente se desempeña como consultora en comunicaciones estratégicas y gestión pública. La inteligencia emocional, con Gilma Úsuga. Hola Gilma, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Gilma, cuéntanos qué es la inteligencia emocional. Yo quisiera, antes de hablar de la inteligencia emocional, contarles que por muchos años, décadas, diría que siglos, los seres humanos estuvimos hablando de la inteligencia así solita. La inteligencia entendida como ese conocimiento y esa capacidad que tenemos los seres humanos para desenvolvernos ante circunstancias de la vida. Pero en los 90 arrancó, digamos, una revolución en términos de la definición de inteligencia, cuando un experto de la Universidad de Harvard dijo, no, es que no es solamente inteligencia sola o inteligencia de conocimiento intelectual. Hay muchísimas inteligencias y clasificó 12 inteligencias y entre ellas definió la inteligencia emocional como ese conjunto de habilidades que una persona tiene o desarrolla a lo largo de su vida y que se relacionan con la reacción que los seres humanos tenemos cuando estamos frente a un estímulo o frente a un hecho que impacta nuestra vida. Entonces, digamos que es un conjunto de habilidades que se asocian al carácter de una persona y que se expresan cuando estamos ante un evento inesperado que realmente tiene un gran impacto en nosotros o en otras personas. ¿Pero es solamente cuando hay un evento inesperado o en general es como el comportamiento más o menos frecuente y permanente que tiene un ser humano y en la medida como maneja sus emociones frente a todo en la vida? Así es, el ser humano obviamente tiene una personalidad, un carácter, una manera de ser, si lo queremos decir, ¿sí? Y tenemos
un desarrollo y unas capacidades para atender la vida diaria. O sea, en la vida diaria nosotros tenemos a veces, sobre todo los que trabajamos en empresas o estamos a cargo de algunos proyectos, tenemos una agenda, ¿no? Y en esa agenda estamos preparados racionalmente para llevar a cabo esa agenda, pero a veces desconocemos que en el cumplimiento de esa agenda también va a haber o van a estar, digamos, la ejecución de esas tareas va a estar pasada por lo que nosotros sentimos, por lo que son nuestras percepciones, nuestras sensaciones. Entonces, por los hechos que nos ocurrieron la noche anterior o por la mañana cuando nos levantamos. Entonces puede que asumamos, en este caso, este espacio y esta entrevista con alegría, con satisfacción, con serenidad. Si por el contrario tengo un acontecimiento que ha sido un poco turbio para mí, entonces yo puedo estar llena de rabia, de frustración, de enojo, y a lo mejor hubiese sido aplazar este encuentro. Tienes toda la razón. Las emociones están presentes todos los días y en todos los momentos de la vida de los seres humanos. ¿Por qué es importante, Gilma, para los colaboradores de una empresa tener esa habilidad blanda de la inteligencia emocional, independiente cuál sea su cargo o su profesión? Bueno, realmente la inteligencia emocional, y como tú también lo acabas de decir, pues las emociones están presentes en todas las personas y en todos los seres humanos. Entonces, si ya las emociones están presentes, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es la capacidad de ser consciente de esas emociones, como activar los pensamientos frente a las emociones que cada uno de nosotros sentimos. Y se convierten en un ingrediente fundamental en nuestras labores porque nos llevan a tener claridad del norte. Oiga, ¿yo qué estoy haciendo en este lugar? ¿Cuál es mi misión en este lugar? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo que cumplir esta tarde? Y voy a estar dado o como entregado, me voy a volver uno solo con esa misión, con ese quehacer, en la medida en que yo ponga al servicio de ese quehacer la totalidad de mi ser, tanto lo que soy como persona, como profesional, como lo que siento y lo que pienso. Entonces es importante porque cuando yo activo esa inteligencia emocional, o sea, soy consciente de mis emociones y también soy consciente de mis pensamientos y soy consciente del impacto de mis decisiones, pues con seguridad que voy a tener la capacidad de ser más productivo y más competitivo en el logro de los objetivos. Porque si yo no fuera consciente de mis emociones y si no gestiono mis emociones, va a ser muchísimo más difícil lograr esos objetivos que me he planteado en lo personal o que me han sido asignados en un rol dentro de una empresa. Y como bien lo dices, no importa el lugar, no importa la jerarquía en el organigrama o en la organización. Muchísimas veces la inteligencia emocional es lo que frena a una empresa o a un emprendimiento o es lo que la hace saltar a las grandes ligas. Porque tenemos, por ejemplo, unos estrategas pensando en un salón, pero luego tenemos a un grupo de personas, obviamente con emociones, en un módulo, en un counter, en un call center, que en ese momento van a estar haciendo los momentos de verdad de una empresa. Y si ellos son conscientes de sus emociones y son conscientes de las emociones del otro, del que tienen al otro lado de la bocina, pues va a ser mucho más fácil llegar a un lugar común, a una zona común para cumplir los objetivos que tienen que cumplir. Si yo estoy buscando un servicio y llamo a un call center, esa persona, si tiene inteligencia emocional, o sea, si es consciente de sus emociones, pues va a activar la escucha, va a tomar nota de mis necesidades, me va a orientar de manera adecuada. Y lo mismo yo como interlocutor, si estoy llamando, debo tener clara mi necesidad, claros mis tiempos, lo que voy a hacer con mi dinero, en qué lo voy a invertir. Entonces, pues prácticamente estamos hablando de que las emociones son las que nos van a permitir el entendimiento para llegar a una solución conjunta. Si no hay gestión de las emociones, va a ser muy difícil que los seres humanos nos entendamos. Frente a dos empresas que ofrecen un servicio o un producto similar, ¿se podría decir que la inteligencia emocional puede ser el gran diferencial en la oferta de valor de una empresa? En la misma dirección podría uno decir que dos colaboradores con la misma formación, con la misma experiencia, la gran diferencia entre ambos podría estar centrada en este concepto de inteligencia emocional. Absolutamente. Los expertos hablan de que hoy por hoy, en las empresas de servicio, por ejemplo, solo el 20%
corresponde a inteligencia racional, digámoslo así, y el 80% está asociado a la inteligencia emocional. Entonces, claramente que las organizaciones tienen un diferencial infinito en cuanto a la manera de cómo se comportan o cómo asumen ciertas decisiones de negocios por la inteligencia emocional, porque son capaces de ponerse en el lugar del otro, o porque el líder de la organización tiene la capacidad para sacar el máximo provecho de la inteligencia emocional de los integrantes de su equipo. Y ahí es donde un líder es o no capaz de hacer sinergia de los talentos y de sacar adelante una organización que presenta un gran diferencial en servicio. Como dicen por ahí, máquinas compra todo el mundo. Máquinas compra el que tiene capital, el que tiene dinero para comprar máquinas y ponerlas a funcionar. Pero la inteligencia emocional, esas competencias humanas son únicas, ¿sí? Y solo los grandes líderes son capaces de poner ese talento al servicio de una idea y de hacer de una organización diferente, una organización que se caracteriza porque tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de entender las necesidades de sus usuarios o de sus clientes. Y esto es pues un fundamental en las empresas de servicio, en las empresas que están entregando experiencias, porque estamos entregando vivencias que van a calar en el alma de las personas, que pueden significar un cambio en su dirección de vida, para bien o para mal, y que por eso estamos llamados a hacerlo grande. A veces hemos llegado tan alto, o creemos los seres humanos que hemos llegado muy alto, y hemos sofisticado los procesos. Entonces, creemos que somos mejores si hablamos en 2 o 3 lenguas, hacemos los anuncios en inglés, si hacemos todo digitalizado, y de pronto lo que el ser humano está esperando al otro lado es una persona que lo mire con atención, que entienda su necesidad, o una persona que sepa decir, me equivoqué, te pido perdón, volvamos a empezar. Y no se trata solamente de ser amable en la vida, porque a veces muchas personas confunden también la inteligencia emocional con ser amables. No, ser amables es una parte importante de la empatía, pero tener inteligencia emocional también implica utilizarla para hacer frente a situaciones supremamente incómodas entre 2 seres humanos o entre 2 organizaciones. Implica tener como el carácter y la fuerza interna para ponernos al frente de una situación catastrófica. Implica hacer las cosas que ya no se pueden aplazar más. Entonces, la inteligencia emocional es unos rasgos de carácter que llevan al ser humano a tener iniciativa ante cosas nuevas, ante realidades nuevas que nos llegan y que nosotros no estábamos esperando. ¿Por qué están relacionados, Hilma, los conceptos de crisis empresarial con inteligencia emocional? ¿Nos puedes decir además cómo defines ese concepto de crisis empresarial? La crisis empresarial está definida como un evento inesperado que rompe con la programación establecida en una empresa y que por lo tanto, al irrumpir, pues interfiere con la capacidad de seguir operando o de seguir prestando un servicio. Y es lo mismo que una crisis personal, es una noticia que nosotros no esperábamos o que no está alineada con nuestras expectativas y que nos demanda atención inmediata, que nos plantea una realidad diferente a la que estábamos acostumbrados, que nos cambia las prioridades y que nos implica poner a funcionar las redes de apoyo. En esas circunstancias de crisis empresarial, el líder o el presidente o el gerente o la persona que está máximo en la organización, en ese momento tiene todas las miradas encima y se ve con la necesidad de trazar el norte, explicar cuál es el norte, de inspirar a los demás, de comprometerlos, de establecer esas prioridades. Y ahí juega toda la inteligencia emocional porque exige ese cambio en las prioridades y por lo tanto exige que la persona entre como en un estado de serenidad, pero esa persona primero va a tener que hacer una descarga emocional. Y no estamos aquí hablando de que las emociones sean malas, hablamos de gestionar las emociones para poder gestionar una crisis. Es un momento
entonces de máxima prueba para el líder de la empresa y para quienes se ven involucrados en esa coyuntura, en eso que está ocurriendo, no solamente para quien está a la cabeza de la organización, sino también para sus colaboradores, para sus clientes e incluso para la comunidad, porque estamos hablando que hay crisis de muchas anatomías, digámoslo así. Hay crisis que se generan por factores externos como un vandalismo, un incendio, un derrumbe, pero también hay crisis generadas al interior de las organizaciones y sí o sí las crisis van a implicar como una exaltación emocional, una descarga emocional. Entonces es el momento en que las decisiones son tan importantes que deben ser decisiones serenas y racionales, alejadas de la rabia que nos puede dar o de la frustración, el enojo, la vergüenza o el acelere que nos puede dar esa situación. Y ahí la inteligencia emocional juega un papel importante porque hay que reconocer esas emociones, hay que darles un lugar, hay de pronto que tomar una pausa para poder luego retomar y tomar las decisiones adecuadas. Por eso es tan importante y se reitera que las empresas deben tener un manual de crisis, porque ante todo, no porque se vaya a seguir al pie de la letra, sino porque ante todo en ese momento da una confianza al gerente y a los miembros del equipo. Si nos puedes dar unas 3, 4, 5 características de una persona que tiene inteligencia emocional, ¿cómo identificamos esa persona y cuáles son esas características básicas? Yo diría que hay unas 5 características. Una persona que presta atención a sus emociones, que sabe escucharse a sí mismo. En segundo lugar, es una persona auténtica, es una persona que tampoco reprime sus emociones, pero que desde lo que siente es capaz de expresar claramente sus ideas. Una tercera condición de una persona con inteligencia emocional es que no se toma nada personal, o sea, tiene la capacidad para analizar el contexto y desarrolla lo que se llama conciencia situacional, qué es lo que está pasando, qué debo hacer para remediarlo y qué acciones debemos establecer para minimizar el impacto de lo que está sucediendo. En cuarto lugar, son personas autocríticas con sus acciones. Ellos saben controlar sus emociones y no dejan que las emociones tomen el control sobre ellos. Y finalmente, se ponen en los zapatos del otro. Entienden lo que el interlocutor está sintiendo, lo que está necesitando y de allí que sean capaces de ser empáticos. Y generalmente estas personas están rodeadas de otras personas con las que tienen conexión, compatibilidad. Aunque conocen mucha gente, trabajan con un equipo que se conoce. Digamos que estas son las condiciones que yo diría que identifican a una persona con alta conciencia emocional. Y pues producto de todo esto viven motivados, ¿no? Son capaces de estarse como reinventando y buscan siempre renovarse y no se quedan como atascados en las emociones. Gilma, ¿cómo se adquiere o cómo se desarrolla la inteligencia emocional? ¿Y puede cualquier persona a cualquier edad desarrollar esa inteligencia emocional? Incluso si ha tenido características de personalidad que son consideradas difíciles. Pues es una pregunta muy bonita porque yo la resumiría en que eso se llama madurez. Hay personas que maduran temprano y hay otras personas que nunca maduran. Pero según los expertos, pues hay unos componentes de inteligencia emocional que son genéticos, pero que la mayoría de ellos se pueden desarrollar no solo en nuestra infancia, sino en cualquier momento de la vida. Es un proceso de aprendizaje continuo y donde las experiencias que una persona ha tenido en su vida juegan un papel crucial. Tú me preguntas que si una persona a cualquier edad, yo diría que sí, porque así como aprendemos un idioma, pues entre más temprano empecemos, más fácil será. Otros dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero yo diría que en el caso de la inteligencia emocional también hemos visto casos de personas que luego de un evento con fuerte impacto en su vida han cambiado sus prioridades y han empezado a conocerse y a desarrollar unas habilidades de relacionamiento social o de entendimiento del otro, de trabajo en equipo, de autoconocimiento y de autorregulación de sus emociones. En esencia, pues diría que sí. ¿Algún comentario final, algo que creas que es valioso, que merezca la pena contar en este podcast sobre el concepto de inteligencia emocional? Mira, hay dos cosas que me parecen importantes, porque es muy práctico. Las empresas pueden desarrollar la inteligencia emocional de sus colaboradores y yo lo he vivido en empresas donde hay una cultura corporativa
con unos valores claros, o sea, hay como una filosofía que impulsa el trabajo, pero son capaces de convertir esa filosofía en actitudes, que las personas que hacen parte de un equipo, si por ejemplo entre los valores está el respeto, pues que puedan valorar las competencias y los triunfos de los demás. Si está la transparencia, que podamos decir y expresar lo que sentimos. O hay empresas donde se trabaja la cultura del error, entonces aceptar que somos seres humanos y que nos equivocamos y somos capaces de aprender de lo ocurrido. Eso ayuda y es válido y es posible desarrollar una inteligencia emocional colectiva a partir de eso. En segundo lugar, algo que me parece supremamente importante es lo que está pasando hoy en día y sobre todo los que somos padres de familia lo vivimos. Vemos que asistimos a una peligrosa paradoja que señala que tenemos una generación hoy por hoy de personas con muchas herramientas para desarrollar el conocimiento, pero tenemos personas más solitarias, más irascibles, nerviosas, inquietos, impulsivos, y esto tiene muchísimo que ver con que antes teníamos unas familias más grandes donde uno definitivamente desarrollaba como la inteligencia emocional con los hermanos. En mi caso y en mi casa tengo 10 hermanos, conmigo somos 11, y yo creo que hemos sido una generación más consciente de las necesidades del otro, más inclinada a servir al otro, pues porque ha sido una cultura que viene del hogar. Entonces es una cosa bien importante porque tenemos personas que hoy por hoy son políglotas, pero no saludan a las personas, ¿sí? Y eso hace que las personas estén ensimismadas, pero ensimismadas con un smartphone, con un teléfono, y no se conocen sus emociones. Entonces una capacidad de frustración altísima y de muy bajo entendimiento de los contextos. Eso me llama mucho la atención y yo creo que nunca podemos dejar pasar por alto que para ser un buen gerente primero hay que ser buena gente, ¿no? Entonces hay que empezar con los niños desde ahora a que comprendan los motivos del otro, a que hagan un uso adecuado de las palabras, a que aprendamos todos a recibir la crítica, a ser agradecidos. La inteligencia emocional es algo que nos compete a todos los seres humanos de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las religiones, y que nos va a ser muy útil en cualquier área o frente de trabajo. Hilma, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Gracias a Hilma Úsuga por compartir su conocimiento y experiencia sobre inteligencia emocional. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Una presentación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios.